Hola queridos amigos de Experimentar Labs, vamos a desarrollar un experimento muy interesante, sencillo, pero que nos va a brindar un gran aprendizaje. ¿Y para qué sirve este experimento que vamos a desarrollar? Nos servirá para poder comprender que la atmósfera, el aire que nos rodea, es una mezcla de varios componentes. Así que sin más, vamos a proceder al desarrollo de este experimento, para lo cual cuento con algunos materiales que sin ningún problema tú los vas a poder obtener en tu casa. ¿Y cuáles son esos materiales? Un plato, un vaso de cristal, una pequeña porción de vela, agua y fósforos. Antes de realizar el experimento, mucho ojo, querido amigo, querida amiga, si todavía eres pequeñito, este experimento tienes que realizarlo en compañía de un adulto, en compañía de tus padres o de una persona mayor. Si ya tienes, más de 10 años, pues bueno, puedes realizar esto tú solo, pero siempre con mucho cuidado. ¿Ya? Muchísimo cuidado en lo que hacemos. Bueno, ¿en qué consiste el experimento? Tiene pasos muy sencillos. Estemos atentos. En primer lugar, vamos a encender un cerillo. Con ese cerillo encendemos la vela y con el mismo cerillo calentamos la base de la vela para que ésta se adhiera, se impregne en la base del plato. Muy bien. Enseguida agregamos un poco de agua, más o menos una altura de unos 2 o 3 centímetros. Cuando ya tenemos el plato con la vela y el agua, cogemos el vaso. ¿Y qué vamos a hacer con este vaso? De manera invertida, vamos a colocarlo sobre la vela. Bien, y presta muchísima atención a lo que va a ocurrir. Fíjate, por favor. ¿Observaste con detenimiento qué es lo que ocurrió? Pues bien, te quiero hacer unas cuantas preguntas para poder entender bien lo que ha ocurrido en este experimento. En primer lugar, ¿por qué se apaga la vela? Segunda pregunta, ¿la vela se apaga inmediatamente o demora en apagarse? Tercera pregunta, ¿por qué el agua asciende de nivel? ¿Por qué el agua sube al interior del vaso? Cuarta y última pregunta, ¿algún componente del aire se ha consumido? Muy bien, te propongo entonces el reto de contestar a cada una de estas preguntas. Luego de haber dialogado con tus compañeros, de haber preguntado a los mayores y seguramente también después de haber preguntado a tu profesora o tu profesor, has propuesto algunas respuestas. Pues bien, tus respuestas compáralas con las mías. Habíamos preguntado ¿por qué se apaga la vela? ¿Cuál es la respuesta? Ten en cuenta, querido amigo, querida amiga, que para que exista fuego, tiene que haber necesariamente oxígeno. Si no hay oxígeno, el fuego se apaga. ¿Por qué se apaga la vela
al interior del vaso porque se consume el oxígeno. Segunda pregunta, ¿ya? ¿Por qué la vela no se apaga inmediatamente? Porque como ya lo hemos dicho, al interior del vaso hay oxígeno. Y no solo oxígeno, hay aire. Y el aire contiene varios gases. Uno de ellos es el oxígeno. La vela consume el oxígeno presente dentro del vaso. Pero siguen permaneciendo los otros gases. Y es más, el oxígeno al consumirse genera otro gas que es el dióxido de carbono. Tercera pregunta. ¿Ya? Compara tus respuestas, ¿eh? La tercera pregunta. ¿Por qué el agua asciende al interior del vaso? Porque al interior del vaso se va a generar una menor presión que en la parte externa del vaso. Esa menor presión se ha provocado porque el oxígeno, al convertirse en otro gas, pues ocupa un menor volumen. Y ese volumen en que se ha reducido el aire tiene que ser ocupado por el agua. Bien, y la cuarta pregunta, que ya la hemos respondido también desde hace un buen momento, es ¿qué componente del aire se ha consumido? Pues el componente del aire que se ha consumido es el oxígeno. ¿Ya? Entonces, ¿qué importante es el oxígeno en la vida de las personas? Es importante para nuestra respiración. Nosotros y muchos seres vivos consumimos oxígeno, es fundamental para nuestra vida. Pero también el oxígeno es muy importantísimo para ciertas actividades que desarrolla el ser humano. Entonces, que quede bien claro que el aire es una mezcla de gases. Su principal componente es el nitrógeno. El segundo componente en abundancia es el oxígeno. Y también existen otros gases en pequeñas cantidades. Bien, con esta experiencia que acabamos de desarrollar, hemos visto que el aire tiene una determinada cantidad de oxígeno. Espero que con esta experiencia puedas comprender que el aire es una mezcla de gases y que el oxígeno es importante para la combustión de los cuerpos. Y si yo quiero que un cuerpo que se está quemando deje de quemarse, debo impedirle que tenga contacto con el oxígeno. Bien, listo, queridos amigos de Experimentar Labs. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes momentos de ciencia. Te esperamos en un próximo experimento.